Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Seguimos con más en Los Investigadores Médicos, y si usted se acaba de integrar a la programación, déjeme contarle que el programa está bastante interesante porque estamos hablando de la obesidad, las consecuencias que trae este problema y también sobre la salud emocional, la salud psicológica y la nutrición, que por supuesto no se puede dejar a un lado. Por ello, en este bloque le damos la bienvenida a la licenciada Mayra Morataya. Ella es psicóloga clínica y coach de tanatología y vida, y la licenciada Luisa Pérez, nutricionista de Laboratorios Pharmalab. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias. Gracias, Claudia, muy amable. Gracias por la invitación. No, a ustedes gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar acerca del papel que juega la comida en la obesidad, que sabemos que es sumamente importante, pero usted es la experta, licenciada, cuéntenos. Claro, bueno, primero para comenzar, nosotros utilizamos la comida como medio para saciar, ¿verdad? Nosotros necesitamos el alimento para saciar nuestras necesidades, para cubrir ciertos requerimientos diarios que nosotros vamos a necesitar para cubrir todo el funcionamiento que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cierta cantidad de energía que entra por medio de la alimentación, ¿verdad? Y hay cierta cantidad que se gasta por medio del gasto calórico y se va perdiendo por funciones como absorción, como por digestión y como por actividad física también. Entonces, en la obesidad lo que sucede es que hay una alteración entre la ingesta y el gasto calórico y empieza a haber una acumulación de grasa, y esto empieza a afectar directamente tanto el peso y empieza a haber un índice de masa corporal elevado, llegando al tema de la obesidad. Ese es un factor importante. El otro factor importante es que encontramos nosotros afuera, ¿verdad? Generalmente nosotros salimos y encontramos muchas opciones que no son completamente sanas. Encontramos alimentos muy refinados, ¿verdad? Que tienen bastante cantidad de azúcares y con grasas saturadas. Y el otro factor muy importante también es el tema emocional, ¿verdad? El tema emocional tiene mucho que ver en el tema de la alimentación. Tiene que ver el paciente cómo está emocionalmente, si está triste, si está ansioso. Eso tiene que ver mucho en cómo va a elegir los alimentos o qué alimentos va a elegir para consumir. Licenciada, ahora díganos por qué es tan difícil para muchas personas, y también me incluyo porque es difícil el no comer esas comidas, esos platillos que no pueden ser tan nutritivos. ¿Por qué es tan difícil comer saludable? Mira, ahí entra mucho el tema de la desinformación. Yo eso me he dado cuenta en muchos pacientes. Generalmente cuando uno va al súper y uno ve un alimento, uno dice ahí, dice 0% light, ¿verdad? O sin azúcar, o sin colesterol. Bueno, entonces me lo llevo y ya estoy teniendo una opción saludable. Sin embargo, aquí entra mucho el tema de la industria alimentaria, que a veces no suelen ser los 100% honestos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, realmente en los ingredientes sí tiene azúcar. Tiene azúcar añadida o tiene otros componentes que no son buenos para la salud. Entonces la desinformación tiene aquí un gran importante factor que hay que ir siempre educando al paciente, ¿verdad? Y aquí entramos al tema del etiquetado, que es uno de los principales y que lo vamos a ir viendo ahorita con el tiempo, cómo podemos ver el etiquetado nutricional y cómo podemos entonces elegir bien ese alimento. Ese es otro factor bien importante. También en qué elegir es que muchas veces nos hemos dejado llevar por la alimentación que lleva el vecino, por ejemplo, o por lo que lleva en internet, que encontramos cualquier dieta, entonces, y no vemos los resultados deseados. Entonces eso nos lleva a decir, bueno, entonces no voy a seguir este plan porque realmente no me ha funcionado, cuando no hemos tenido un seguimiento realmente con la persona adecuada, ¿verdad? Con el profesional en salud, y esa persona realmente nos puede dar un seguimiento adecuado de qué alimentos debemos ingerir y en qué cantidad, que ese es otro problema bien importante, porque muchas veces comemos el alimento adecuado, pero no en la cantidad necesaria, o lo consumimos en exceso. Entonces, todo en exceso realmente suele acumularse. Claro. Y ese es el problema, ¿verdad? Bueno, muchas gracias entonces. Y hablábamos sobre el punto de vista emocional y psicológico. Quisiéramos saber, aprovechando su presencia, licenciada Morataya, en este proceso de la obesidad, ¿qué papel juega la psicología? En primer lugar, este proceso de la obesidad va a actuar de forma diferente según la individualidad de cada quien. Pero en general, lo que ocurre es que
estas personas que son las que comen demasiado o no tienen mesura en su alimentación, tienen una gestión de emociones pobre. Entonces, al estar experimentando emociones perturbadoras como son la ira, la ansiedad o un estrés extremo, recurren a la comida para poder disfrazar o eludir dichas emociones. Lo que ocurre es que pasa que después de un tiempo esto se vuelve un vacío o empiezan a experimentar frustración, ¿verdad? Y esto hace que active otra vez una tensión en el individuo y se origine un círculo vicioso y recurra otra vez a la comida. Entonces, esto es lo que puede pasar. Y me llama mucho la atención lo que dice, porque incluso hasta en las películas se ve esto, ¿verdad? Que una chica o un chico está triste por alguna ruptura amorosa y lo primero que hacen es ir a ver una película y con el galón de helado a comer. Entonces, sí influyen las emociones en la comida. Claro, claro que influye. Bastante interesante. Bueno, ¿y por qué, aún sabiendo que lo estamos comiendo y nos afecta esto, lo seguimos haciendo? Y esto es lo que nos pasa a muchos, no solo a las personas con obesidad, ¿verdad? Y esto pasa porque las personas que están padeciendo de obesidad son personas que tienen una compulsión. Y la compulsión se caracteriza porque es una conducta que va dirigida a bajar la ansiedad o a bajar una emoción fuerte que están sintiendo. Entonces recurren a la comida porque les está ocasionando, les produce un bienestar inmediato y un bienestar instantáneo. Entonces, prefieren bajar su ansiedad, su nivel de estrés por medio de la comida, a seguir sintiendo ese nivel de emoción perturbadora que están experimentando. ¿Y qué tipo de emociones entonces se esconden detrás de esas actitudes y de esas acciones de comer en gran cantidad o no comer adecuadamente? Ya decíamos de la ruptura amorosa, o sea, la tristeza, pero ¿qué otras más emociones se pueden esconder detrás? Hay una cantidad de emociones. Se han asociado a la obesidad emociones como ira, angustia, vergüenza. Y aunado a la estigmatización social que hay por las personas que tienen sobrepeso, esto hace que se crean estados emocionales secundarios como lo son la baja autoestima, una visión distorsionada del cuerpo, también ideas suicidas, autocastigo y también la depresión, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer, licenciada, para empezar ya esos cambios en la comida? Bueno, primero hay que hacer cambios que sean necesarios, ¿verdad? Y cada cambio debe de ser paulatino, es decir, no vamos a hacer un cambio de la noche a la mañana. Cada cambio debe de ser seguro, lento pero seguro, y generalmente yo recomiendo pues que sean hábitos que se vayan realizando. Un hábito pues hemos visto que lleva hasta 21 días en formarse, ¿verdad? Y eso es parte fundamental para que vayan haciendo estilos de vida saludable. Y aquí pues voy a tocar un tema bien interesante porque es parte del etiquetado que estábamos platicando. Como parte de las implementaciones, pues primero es disminuir el consumo de azúcares, ¿verdad? Aquí tocaré el tema del jarabe de maíz rico en fructosa, que esto es bien interesante porque este jarabe de maíz rico en fructosa, cuya fuente es el almidón de maíz, lo vamos a encontrar como edulcorante en muchos productos industrializados, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante de esto? Pues que este producto lo que hace es que va a estimular diferentes vías metabólicas, ocasionando que no haya una buena regulación de ciertos alimentos, una buena regulación de la digestión de ciertos alimentos, y puede ocasionar una hiperinsulinemia, una hipertrigliceridemia o hasta hipertensión, ¿verdad? Esa fue una de las medidas que ustedes deberían de tomar al momento de elegir un alimento, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si dice que no tiene azúcares, yo voy a revisar en los ingredientes si tiene jarabe de maíz, entonces definitivamente pues ahí hay un azúcar añadida, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los métodos que ustedes pueden tomar al momento de elegir un alimento, ¿verdad? Ver el etiquetado nutricional. Otra parte es la disminución calórica, ¿verdad? Y esto es importante tomarlo en cuenta porque no es tanto cuántas calorías voy a consumir yo diarias, ¿verdad? Bueno, si por ejemplo un valor que se ha dado son 2,000 calorías, esto debe de ser totalmente personalizado, pero aquí lo vamos a hablar totalmente general. Bueno, de esas 2,000 calorías, ¿cuánto voy a necesitar yo de mis macronutrientes? Que sería en este caso de carbohidratos, de proteínas y grasas. Si yo estoy en un plan de pérdida de peso, primero necesito saber que de estas calorías yo necesito restringir cierta cantidad,
Y de esa cantidad vamos a elegir más o menos el 50% de fuentes de carbohidrato, especialmente que sean carbohidratos complejos, fuente proteínas, ¿verdad? Que pueden ser de un 15 al 20%, y no todas las podemos elegir de fuente animal. Pueden haber fuentes vegetales que las podemos hacer de mezclas vegetales, como por ejemplo la tortilla y el frijol, que es una mezcla vegetal que nos da una proteína de alto valor biológico, como la que encontramos en la carne, por ejemplo, ¿verdad? Y la otra es en el tema de grasas, que tiene que aportar menos del 30% de esas calorías diarias y tienen que ser de muy buena fuente, ¿verdad? No grasas saturadas, generalmente preferimos grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Bueno, y como lo decía la licenciada, la experta en nutrición, todo esto es un proceso. El cambio es un proceso, son cambios poco a poco, paulatinamente, y por ello también los cambios emocionales tendrían que trabajarse de esa forma, licenciada, para que una persona vaya ayudándose en su autoestima, diciéndole que pues va a bajar de peso y empezar a nutrirlo emocionalmente. Sí, esto va a ser según las diferencias individuales, como te dije al principio. Claro, el tratamiento va a ser primero enfocar al paciente o al consultante a que se debe centrar en todas sus fortalezas, en todas sus cualidades. También ver sus defectos, pero centrarse más en sus fortalezas, en sus cualidades y en sus recursos personales. Yo les digo mucho a mis pacientes que tienen que enfocarse mucho en tener una aceptación incondicional de sí mismos. Y para esto tenemos que trabajar mucho en el autoconocimiento, ¿verdad? Y como te digo, centrarnos mucho en que tienen fortalezas, tienen recursos, y que el hecho de que tengan un sobrepeso o que tengan un problema para medir su alimentación no los define, ¿verdad? Esto no define a una persona. Todos tenemos algún defecto, todos tenemos alguna flaqueza, pero eso no nos define, ¿verdad? Centrarnos en eso. Y también si la persona está dispuesta a hacer un cambio en este problema que él tiene, pues entonces ya se hace un proceso terapéutico enfocado en metas a corto y a largo plazo. Sí, claro, ¿verdad? Para que siempre estén entusiasmados, ¿verdad? Y las metas tienen que ser alcanzables y fáciles, ¿verdad? Para que sea más fácil para el paciente y para que pueda obtener beneficios más inmediatos. Me encanta. Muchas gracias a ambas por las respuestas. Así que vamos a continuar con más, hablando de la obesidad aquí en Los Investigadores Médicos. Qué gusto saludarles. En esta oportunidad les traigo un excelente consejo, una recomendación, así que los invito a que prueben Sevilat. Está en presentación para adultos y para niños y pueden adquirirlo en cualquier farmacia de prestigio. ¿Por qué es importante este producto? Porque es un componente increíble de vitamina C, magnesio, zinc y betalaína que ayudará a que las defensas aumenten en este tiempo. Es importante que cuidemos nuestra salud con Sevilat. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.